Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender todo lo que necesitamos saber sobre el teorema de Pitágoras. Sé que lo has escuchado muchísimo y si no lo has hecho lo vas a hacer porque en serio se usa para múltiples cosas. Tiene apariciones en todo lo que tiene que ver con el mundo de las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la física, entre muchas otras cosas, incluso en nuestro día a día. Entonces va a ser importantísimo que tengamos muy claro qué es el teorema de Pitágoras y cómo utilizarlo correctamente. El teorema de Pitágoras fue descubierto por Pitágoras de Samos en el año 570 a.C., hace muchísimo tiempo, aunque cabe aclarar que no fue el primero en descubrirlo. Sin embargo, eso lo vamos a hablar en otro video. Hoy lo que nos interesa es entender qué dijo Pitágoras cuando descubrió el teorema o cuando lo formuló. Él lo que dice es que la hipotenusa de un triángulo al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Por ello vamos a llamar cateto 1 y cateto 2. Para esto tenemos que entender muy bien una figura que se usa muchísimo, que son los triángulos. Pero en especial hablando de los triángulos rectángulos. Para ello también tenemos que entender que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Qué es esto que estoy representando aquí con este cuadradito? Siempre que veas una figura, por eso a veces cuando tenemos un cuadrado, vemos lo siguiente un cuadrado o un rectángulo y es que tiene en sus esquinas estas figuras. Eso lo que nos está indicando es que eso mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, devolviéndonos a la parte de los triángulos, tenemos que el teorema de Pitágoras, y esa es la primera aclaración que vamos a escribir por aquí, porque he visto que muchas veces se comete ese error. Solo funciona para triángulos rectángulos. ¿Ok? Solo para triángulos rectángulos. Recuerda que hay triángulos isósceles. Entonces, entre otros, triángulo equilátero. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Una vez que entendemos esto, vamos a tener también en cuenta lo siguiente, y es que la hipotenusa de un triángulo se suele decir que es el lado más largo de un triángulo, pero también se puede entender como que es el lado opuesto a donde está el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. Si el ángulo recto está acá, el lado opuesto viene siendo este que estoy señalando con la flecha. Y pues claramente se puede ver que este lado es más largo que estos otros dos. Por eso se dice que es el lado más largo de un triángulo. En cuanto a cuál es el cateto 1 y cuál es el cateto 2, por ahora tú puedes nombrarlos como cualquiera. También no tienen que ser obligatoriamente cateto 1, cateto 2, puede ser cateto A y cateto B. Depende de los gustos. Por ahora vamos a llamar cateto 1 a este que se encuentra acá y cateto 2 a este que se encuentra acá. Pero entonces uno se pregunta, bueno, sí, ¿y esto a mí para qué me puede servir? Pueden llegar a ocurrir la siguiente situación, que nos den un triángulo como el que teníamos acá, sé que está un poquito mal dibujado, pero se entiende. La idea es la siguiente, ¿qué tal si yo a ti te digo lo siguiente? Que el cateto 1 va a tener un valor de 3 centímetros, ¿cierto? Si tuviéramos una regla, este es un triángulo pequeñito. Y el cateto 2 tiene un valor de 4 centímetros. Entonces en el problema te preguntan a ti, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces, si yo no tengo una regla a la mano para poder medir esto, porque claro, yo podría coger una regla y decir, bueno, vamos a medir esto. Son medidas muy pequeñas y obtengo la respuesta. Sin embargo, si no tenemos una regla o incluso cuando hablemos de cosas más grandes como un edificio, una casa, ahí es cuando digo que hace presencia el teorema de Pitágoras en todo lo que tiene que ver con la arquitectura, porque se usa. Entonces, si yo quiero hallar el valor de esta distancia, es tan fácil como utilizar el teorema de Pitágoras, que recordemos, decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, el cateto 1 y el cateto 2 elevados al cuadrado. Lo siguiente que hace falta es tan sencillo como reemplazar en la fórmula. La hipotenusa no sabemos cuánto vale, incluso es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, hipotenusa al cuadrado por ahora va a quedar tal cual. Pero mira que cateto 1, según el ejercicio nosotros sabemos que vale 3 centímetros. Entonces, en lugar de colocar cateto 1, yo recomiendo que lo coloques entre paréntesis, vas a colocar 3 centímetros, recordando que tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿listo? Más el cateto 2. El cateto 2 vale 4 centímetros. Y lo mismo, vamos a dejarlo entre paréntesis y no olvidemos que tenemos que elevarlo al cuadrado. Por último, si te das cuenta, solo hace falta desarrollar las operaciones y hacer un pequeño despeje. 3 elevado al cuadrado, eso es igual a 9. Los centímetros elevados al cuadrado es centímetros al cuadrado. Más 4 elevado al cuadrado es 16. Y centímetros elevado al cuadrado es centímetros al cuadrado.
Ahora, mira que aquí aplicamos algo que es términos semejantes. Como centímetros al cuadrado es igual que centímetros al cuadrado, podemos realizar la suma. Y entonces, 9 más 16, eso nos da 25. Recordemos las unidades que son centímetros al cuadrado. Y ahora, aquí hago mucho énfasis. Podríamos decir, y no cometas ese error, que la respuesta es 25 centímetros al cuadrado. Pero resulta que a mí me pidieron encontrar el valor de la hipotenusa, no de la hipotenusa al cuadrado. Son cosas completamente distintas. Entonces aquí me hace falta un pequeño paso. Y es que este número 2 que me está elevando la hipotenusa al cuadrado, yo puedo pasarlo al otro lado como una raíz y me va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz de todo lo que estaba acá, es decir, de 25 centímetros al cuadrado. Aquí ya es tan sencillo como simplemente mirar cuál es la raíz cuadrada de 25, que efectivamente es 5, y centímetros al cuadrado puedes ver lo que el 2 se cancela con este 2 de acá, se simplifica, perdón. Entonces nos va a quedar centímetros, 5 centímetros. Entonces mira que ya tenemos la respuesta de que la hipotenusa de este triángulo mide 5 centímetros, que si lo comprobamos con una regla y puedes hacerlo en la vida real, te vas a dar cuenta que se cumple. El teorema de Pitágoras funciona. Entonces, ¿qué puede ocurrir más adelante? Que tal vez no te den un triángulo como el que yo te di anteriormente, donde tú conozcas el valor del cateto 1 y del cateto 2 y que te pregunten la hipotenusa, sino que ponle cuidado. ¿Qué tal si en lugar de eso te preguntan cuál es el valor del cateto 2 y tú conoces la hipotenusa y el cateto 1? Efectivamente, con el teorema de Pitágoras podemos encontrar el valor del cateto 2, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Mira el siguiente porque vamos a aprender cómo encontrar el cateto 2 o incluso el cateto 1. El teorema de Pitágoras se usa muchísimo. Nos vemos en un siguiente video. Espero que te haya servido a la perfección. Nos hablamos pronto. Hasta luego.